Gloria a Dios. Que Dios bendiga, hermano. Ya estamos otra vez. Gracias. Ya estamos otra vez conectados por la gracia del Señor. Hemos orado ya, hermanos, y le hemos pedido al Señor que nos hable, que tenga misericordia de nuestras vidas, que su Espíritu Santo se siga glorificando en nuestros corazones. Amén. Quiero invitarle, hermano, para que abra su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Estoy en un conflicto, hermanos. A veces me pasa que preparo un mensaje o estudio o la palabra para ver qué Dios nos da, y tengo un conflicto, hermanos, entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de Efesios. Creo que nos vamos a ir por el capítulo 5, hermanos. Estaba meditando esta tarde en estos dos capítulos, Efesios 6, del 10 al 20, y Efesios 5, del 6 en adelante, del 5 en adelante. Y repito, tenía este conflicto, tengo este conflicto, pero creo, hermano, que nos vamos por el capítulo 5. Y que Dios sea, hermanos, el que hable a nuestras vidas en esta tarde. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hemos orado, hermanos, y esperamos en Dios que el Espíritu Santo traerá una palabra de edificación a nuestras vidas en esta tarde. Una de las cosas, hermanos, que más preocupan, creo que a la gran mayoría de los pastores que tenemos o que afirmamos o creemos tener sana doctrina, creo que una de las cosas que más nos preocupan, y si hay algún pastor quizá viendo este video, esta transmisión, no lo sé, creo que estará de acuerdo conmigo. Nuestra mayor preocupación, hermanos, ha sido, es y siempre será que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Creo, hermanos, con todo mi corazón que una iglesia que no busca el ser llena del Espíritu Santo, creo que una iglesia, hermanos, que no se esfuerza en buscar esa comunión, la gracia, la misericordia,
la presencia misma de Dios en la persona del Espíritu Santo en la iglesia, tarde o temprano, hermanos, se convierte en un club social. Se convierte quizá en una pasarela de modas. Se convierte en un escenario donde los músicos cristianos se convierten en estrellas, donde los pastores se convierten en modelos, donde la misma iglesia se convierte en un público y no en ovejas, no en un rebaño. Creo, hermanos amados, que la presencia del Espíritu Santo entre nosotros no es una idea abstracta, no es un producto de la imaginación de los que originalmente predicaron el Evangelio. Creo, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es una necesidad vital, tan vital, hermanos, como el agua lo es para vivir, tan vital, hermanos, como lo es el oxígeno que respiramos, y tan vital, hermanos amados, como el alimento que tomamos todos los días. Una iglesia, hermanos, que no busca la llenura del Espíritu Santo para sí mismo. Una oveja que no busca al Espíritu Santo es una oveja que terminará, hermanos, pues ahora sí que como carnitas, como barbacoa. Dice la palabra del Señor que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y la palabra, hermanos, nos enseña ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Ya va a ver por qué tenía este conflicto que les comentaba. Dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Decía, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, y regularmente, hermanos, los leones devoran al débil de la manada, al débil del rebaño. Y amados hermanos, nosotros como hijos de Dios necesitamos entender la gran necesidad que tenemos de que el príncipe de los pastores esté entre nosotros. Creo, amados hermanos, que necesitamos entender la importancia que tiene para nuestras vidas el buscar al Señor todos los días en oración, el buscar al Señor todos los días a través de su palabra, a través no sé, yo no soy el único predicador en internet. Hay muchos predicadores, quizá mejores que yo. El problema, hermanos amados, es que a veces nos ha faltado esa dirección de parte del Espíritu Santo, para que podamos realmente entender y recibir esa palabra que haga madurar nuestras vidas. Yo quiero hablarle en esta tarde, hermano, de la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, porque de un tiempo para acá se empezó a predicar, hermanos, la embriaguez del Espíritu Santo. Yo no sé si alguno de ustedes haya escuchado alguna vez una doctrina semejante, pero de pronto se empezó a manejar, hermanos, que en las iglesias decían, están ebrios del Espíritu Santo, están ebrios del Espíritu. Yo no sé si lo sacaron de aquí, yo no sé si lo sacaron de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó y la Biblia dice que la gente decía que estaban ebrios porque los oían hablar en otras lenguas. Y note lo que dice el libro de los Hechos. Dice que la gente decía, están llenos de mosto. Vamos a Hechos, si usted me lo permite. Hechos capítulo 2. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están pero bien cohetes, decían. ¿Por qué? Porque los oían a todos hablando en otras lenguas al mismo tiempo. Y esto, amados hermanos, mucha gente lo ha tomado, quizá, repito,
Tal vez de ahí sacaron esta doctrina, esta enseñanza, este dogma, de que existe la embriaguez por el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia es clara y dice, no os embriaguéis, aunque dice con vino. Pero no está hablando, hermanos, de que los apóstoles, de que los discípulos, porque no eran solamente los apóstoles, eran 120 los que estaban ahí, estaban hablando en lenguas, hermanos. No estaban haciendo ska ahí en el lugar aposento alto. No estaban haciendo slam en el altar. No estaban, hermanos, más que hablando en lenguas. O sea, es interesante, hermanos, que en nuestros tiempos han salido tantas y tantas y tantas enseñanzas, hermanos, que de hecho quiero hablar de esto un poquito más adelante, no quiero adelantarme. Lo que quiero hablarle, hermano, es la importancia de buscar al Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante? Fíjese que si no fuera tan importante, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, creo que Jesús nunca lo habría mandado, en primer lugar. Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me fuera, os lo enviaré. Me llama mucho la atención, hermanos, la importancia que Jesús le da al Espíritu Santo. Jesús le había prometido a sus discípulos que serían pescadores de hombres, por lo menos a Pedro. Y cuando Jesús, hermanos, los comisiona para que vayan a predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, Jesús les dijo, todas las cosas que os he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él les dice, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y ese poder de lo alto vino cuando el Espíritu Santo descendió. Pero Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos. No los mandó a predicar antes, no los mandó a evangelizar antes, no los mandó a ser discípulos antes. Entonces, yo quiero que veamos por qué es tan importante el Espíritu Santo para nuestras vidas. Y en primer lugar, hermanos, la palabra del Señor me dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escuche. Nadie os engañe con palabras vanas. Me llama mucho la atención, hermanos, que en estos tiempos todo lo que escuchamos, o no todo, pero una buena cantidad de cosas que enseñamos, que oímos, que escuchamos, son basura. Basura disfrazada de evangelio. Tristemente, hermanos, nos damos cuenta de cómo se han levantado personas que dicen ser alguien, que dicen ser algo, que predican de sus sueños, que predican de sus deseos, y las ovejas dicen amén. Hermanos, la primerísima razón por la que necesitamos, escuche, estoy hablándole a la iglesia. Si usted se considera iglesia, entonces la predicación es para usted. Si usted no se considera iglesia, entonces denle la vuelta al video, hay mucho que ver en internet. Pero si usted se considera iglesia, entonces este mensaje es para usted. Hermanos, en nuestros días se han levantado infinidad de doctrinas que nada tienen que ver con el verdadero evangelio de Dios. Y desafortunadamente, hermanos, una gran cantidad de personas van siguiendo esas doctrinas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿En dónde está, amados hermanos, la madurez que como cristianos se supone debemos manifestar? ¿Saben dónde está, hermanos? Está en la presencia del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no está en la iglesia,
Si el Espíritu Santo no está en la congregación, entonces la congregación, hermano amado, ha dejado de ser iglesia. Entonces la congregación se ha convertido, decía hace un momento, en un club social. Y hemos sido arrastrados por una doctrina, por una corriente doctrinal que nada tiene que ver con el Evangelio. Por esto es que necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero hermanos amados, muchas almas están siendo arrastradas por doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, porque han dejado la presencia del Espíritu Santo, porque han dejado a un lado al guía que nos lleva a la vida eterna, porque hemos hecho a un lado la presencia gloriosa de Dios entre nosotros. Es por eso, amado hermano, que de repente se levanta gente predicando sus sueños, predicando sus deseos carnales, porque eso es lo que se predica últimamente en la gran mayoría de las congregaciones. Y Dios te quiere dar un carro nuevo, y Dios te quiere dar un departamento en, no sé, en Cancún, en Los Cabos, no sé, en La Concordia, qué sé yo. Y muchos se van tras esas enseñanzas, porque nos gusta, porque nos halaga el oído. Qué bueno que Dios está con nosotros, gloria a Dios, y vamos en victoria, y vamos y el diablo está vencido, y somos hijos de un rey, y es todo lo que se nos predica, lo que se nos enseña. Pero cuando se nos habla, hermanos amados, de la entrega que como iglesia debemos tener, cuando se nos habla, hermanos, del costo del discipulado, y algunos dirán, uy, ya va a empezar a pedir dinero. No. El costo del discipulado va más allá del dinero. El costo del discipulado se lleva en las rodillas. El costo del discipulado se lleva en una vida de obediencia a Dios. Ah, cómo cuesta, hermano. Qué difícil es verdaderamente comprometerse con Dios. Qué difícil es verdaderamente comprometerse con Dios y buscarle con todo el corazón. Qué difícil es a veces. Porque todavía estamos en esta carne que todavía se enoja, que todavía se exalta, que el viejo hombre que debiera estar muerto parece que nada más estaba dormido, como dice por ahí la canción, ¿verdad? No estaba muerto, andaba de parranda, y de repente se quiere levantar otra vez, y de repente quiere sacar nuestro carácter, y de repente quiere sacar nuestras frustraciones, nuestros traumas. Y esto es, amado hermano, la necesidad que nosotros tenemos. Porque a veces, dijo el apóstol Pablo, llegará el momento en el que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿A las concupiscencias de quién? A las concupiscencias de aquel que tiene comezón. ¿Por qué? ¿Por qué se vende tanta droga en los Estados Unidos y aquí mismo en México? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente que se mete al crimen organizado a vender droga? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que la compra. ¿Por qué se roban las pilas de los carros, hermanos? Yo como dueño de un vehículo, no le voy a quitar la pila a mi carro, sabiendo que me va a salir bien cara, para irla a vender en 100 pesos en la tiendita de la esquina, donde dice se compran baterías usadas, sabiendo que si voy a comprar una pila nueva me van a cobrar el depósito de esa pila que ya vendí en 100 pesos y que me va a salir en más de 1000 pesos comprar una pila nueva. ¿Por qué abundan esas tienditas que compran pilas de carro usadas? ¿Sabe qué? En lugar de decir se compran baterías usadas, debería decir se compran baterías robadas, hermanos. Porque nadie en su sano juicio va a ir a entregar una pila. ¿Me explico? Pero ¿por qué abundan esas tiendas? Porque abundan los que ¿Por qué abundan los que se las roban? Porque abundan los que las compran. ¿Por qué de repente, hermano, vamos por la calle y nos topamos con una alcantarilla que no tiene tapa? ¿Sabe usted que esas tapaderas que son de fierro vaciado son propiedad estatal, municipal, de gobierno? Está prohibido comprar esas tapas. ¿Por qué se pierden? Porque los que se dedican a robárselas tienen quien se las compre. ¿Por qué se levanta tanto predicador falso, hermanos?
¿Por qué circulan en internet tantas doctrinas tan erradas, tan equivocadas? Porque hay quienes las consumen. ¿Y por qué hay quienes las consumen? ¿Por qué tanta gente va tras milagreros que no predican la verdad, que lo único que hacen es vender milagros? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil a veces verse deslumbrado por doctrinas que cuando las analizamos con cuidado nos damos cuenta que nada tienen que ver con el Evangelio? Porque a veces, hermanos amados, hacemos a un lado la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Vamos a Génesis. Génesis. Estoy buscando la cita, no se me desesperen. Génesis 27. Voy a leer solamente un versículo. Bueno, un par de versículos. Versículo 27. No, del 22, dice el 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Ya sabe usted de qué estamos hablando. Versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció, escuche. Se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. No hay manera, no había manera de que Jacob pudiera regresar la bendición que ella había dado. Pregunto, entre las varias razones por las que Jacob entregó la bendición, por las que Esaú entregó la bendición a Jacob, podemos ver varias. Primero, Dios había dicho que el mayor serviría al menor. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Claro que sí. El mayor servirá al menor. Y esta es una profecía que nos alcanza a usted y a mí también. ¿Sí sabía eso? Jesús es el mayor y Él vino a servirnos a nosotros. El mayor sirviendo al menor. Pero hay otras razones, hermanos. Número dos. Jacob, hermanos, hizo a un lado la palabra de Dios. Dios había dicho: el mayor servirá al menor, pero él quiso entregarle su bendición al mayor. Mandó a Esaú a que cazara para que él trajera casa y él comiera de la casa de Esaú. Así que él hizo a un lado la palabra que Dios ya había dicho.
Pero hay otra razón, hermanos, una tercera razón. En todo este pasaje de Génesis, en ningún momento encontramos a Isaac pidiendo dirección a Dios. En ningún momento Isaac pidió dirección. Él hizo varias pruebas. Él dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Él manda a Esaú a traer caza y él come de la comida que le trajo Jacob y le pone algunas pruebas. Dice, ¿cómo la encontraste tan pronto? Y luego le dice, ven para que te huela. Y ven para que te palpe. Yo. Hermanos amados, nosotros necesitamos entender, el diablo es sagaz. El diablo se da sus mañas. Y el diablo ha arrastrado a muchos con falsas doctrinas, hermanos. Con falsas doctrinas. Por eso necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Porque es muy fácil ser engañados. Parece que no. Pero a mí me llama mucho la atención, hermanos, que en Mateo 24, en Apocalipsis más bien, cuando el diablo es suelto después de la presión de 1000 años, después del milenio, la Biblia dice que saldrá a engañar y dice, si le fuere posible, aún a los escogidos. Y a mí me llama mucho la atención y por un tiempo, yo les he comentado, yo decía, ¿cómo es posible que el diablo engañe a uno a los escogidos? Bueno, ahí dice si le fuere posible. Y decía yo, bueno, ahí dice si le fuere posible, o sea que no le es posible. Y sin embargo, hermanos, en este tiempo nos hemos dado cuenta de que sí ha sido posible. ¿Por qué? Porque no nos hemos llenado del Espíritu Santo. Porque nos hemos llenado de religión. Porque nos hemos llenado de costumbres. Nos hemos llenado de cantos. Nos hemos llenado de canciones que no alaban a Dios, hermanos, y que muchas veces se cantan en los templos. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para evitar ser engañados, hermanos. En segundo lugar, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, según el versículo 10, Efesios 5:10, para que, comprobando lo que es agradable a Dios, no participemos de las obras de las tinieblas. Dice la palabra del Señor, sino más bien reprenderlas. Hace tiempo estaba escuchando una escuela dominical y me acuerdo que en esa escuela dominical yo participé y participaron varios en esa escuela dominical, pero había una hermana, una persona que decía que ella iba a la feria de Santa Rita aquí en Chihuahua. Para los que no son de Chihuahua, aquí en Chihuahua se celebra cada año la feria de Santa Rita de Acacia, que se supone que es la patrona de Chihuahua, así le llaman. Y esta persona decía que ella iba a la feria de Santa Rita, y yo en mi participación yo dije que yo no iba por razones obvias, ¿verdad? Está dedicada a un santo, a un ídolo. Y después se comentó también sobre el Expogan, que es una exposición ganadera regional, que también involucra una dedicación a otro ídolo. No recuerdo exactamente a cuál, pero cuando yo era niño, mi papá hacía rótulos, él era rotulista, y lo llevaron a trabajar allá al Expogan, a rotular algunos puestos de comida y de exposiciones de ganado. Y ahí me di cuenta, hermanos, de que llegó una persona, ¿verdad?, de la religión popular, aventó agua por aquí, agua por allá, y hicieron una misa para consagrar o para dedicar la feria. Entonces, obviamente,
años después, ya en esta escuela dominical, yo les puse que yo no iba ni al Expogan ni a la Feria de Santa Rita. No nos gusta ir, nosotros como familia no vamos. Pero esta persona decía que ella sí, pues que a ella no le interesaba, que ella iba. Una persona dijo, pues a mí no me afecta, ¿va? Yo le dije, pues a mí tampoco, la que se va a ir al infierno pues es otra persona, ¿va? No yo. Pero el asunto aquí, hermanos, es este. Muchas veces caemos en contradicciones con nosotros mismos, con nuestra propia fe, porque no analizamos bajo la dirección del Espíritu Santo qué es lo que a Dios verdaderamente le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Y como que nos falta discernimiento, hermanos. Como que nos falta discernir un poquito qué es lo que verdaderamente agrada a Dios. Y esto, amados hermanos, nos lleva a participar de cosas que no deberíamos participar como iglesia. Hace tiempo, no sé si un año y cachito, a lo mejor menos, me tocó escuchar en internet a una persona diciendo que la iglesia debería de participar del Halloween, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Ya usted sabe quién es, no tiene caso que mencione su nombre otra vez. Pero él decía, ¿va? Que según lo que recuerdo, porque hace mucho que vi ese video, ya después ellos mismos lo bajaron de internet, ya ellos mismos lo quitaron de internet, ya no se pudo, al menos yo ya no lo pude ver. Pero en ese video, en esa ocasión, esta persona decía que la iglesia debe de participar de Halloween, que la iglesia debe, y con esa palabra, debe de ir, comprarse disfraces, comprar dulces, arreglar su casa, esperar a los niños cuando llegan. Y ahorita, a propósito de enchiladas, hermanos, cuidado, porque andan unas pastillitas de fentanilo que las están pintando de colores, ¿verdad? Y están preparándose para aguas con los niños. Bueno, el asunto, amados hermanos, es que esta persona decía que para que la iglesia no sea mal vista por los vecinos, que para que los vecinos digan que somos buena onda, que para que los vecinos vean que somos suaves, que nos acoplamos, que no somos personas raras, que teníamos que participar del Halloween. Dice la palabra, versículo 9, 10 y 11. 10 y 11. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué quiere decir eso? Creo que es muy claro, hermanos. El problema es que muchos creyentes de nuestro tiempo han perdido el discernimiento. Llámele madurez, llámele discernimiento, llámele sentido común, como quiera llamarle. El punto es, amado hermano, que hemos estado cayendo en muchos errores como iglesia. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la comunión con el Espíritu Santo. Hemos descuidado esa dirección. Hemos descuidado, hermanos amados, la voz del Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hemos dejado que el Espíritu Santo se apague su voz. Hemos dejado que la voz del Espíritu Santo, hermanos, se apague en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente. Hemos dejado que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, o quizá más que dejarlo, lo hemos obligado con nuestra falta de interés. Decíamos en el templo, creo que este domingo o el viernes, el Señor trajo a mi mente una palabra: desdén. Desdén. Le hemos hecho el desdén al Señor. Desgraciadamente, hermanos, hemos caído en un costumbrismo, en un tradicionalismo. Nuestra fe, nuestra comunión con Dios se ha convertido en una costumbre. ¿Por qué vas al culto? Pues porque es domingo.
¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque tenemos actividad. Pero no está ese anhelo, ese deseo. No sé si fue ayer o si fue hoy en la mañana. O en estos días, pero mi esposa y yo comentábamos acerca de aquellos días, hermanos, en los que largo se nos hacía de domingo a miércoles. Se nos hacía eterno el tiempo para estar en la casa de Dios. Los domingos teníamos 2 cultos. A las 11 de la mañana era la dominical, a las 12 el culto terminaba, a las 2 nos íbamos a la casa, regresábamos a las 5 para un segundo culto que terminaba a las 7 de la tarde. El miércoles teníamos un estudio bíblico o predicación, el viernes teníamos oración y el sábado teníamos reunión de jóvenes. Y a veces de domingo a miércoles, hermanos, se nos hacía largo el tiempo para estar en la casa de Dios. Ahora estamos en la casa de Dios y se nos hace largo el tiempo para irnos a ver el fútbol. Estamos en la casa de Dios y se nos hace largo el tiempo para irnos a ver la Rosa de Guadalupe. Estamos en la casa de Dios y se nos hace largo el tiempo para no irnos a cualquier parte. Hemos descuidado, hermanos, esa bendita presencia de Dios. Y por ese descuido, hermano, es que hemos perdido el discernimiento. Y por falta de discernimiento, hermanos, caemos en cosas que ofenden. Más que agradar a Dios, le ofenden. Ejemplos, claro que hay muchos. Podemos hablar, hermanos, de altares que se han convertido en escenarios. De músicos cristianos que se han convertido en estrellas. De pastores que han dejado la palabra por la manipulación. Hace tiempo el Señor me permitió predicar un mensaje: los peligros del cristianismo falso. Y en el cristianismo falso, hermanos, se cambia la verdad de Dios por la mentira. Se cambia la comunión con Dios por el olvido de Dios. Y se cambia la vida eterna por el tormento eterno, entre otras cosas. ¿Qué nos falta? Nos falta discernimiento para entender lo que a Dios le agrada y lo que no. ¿Usted cree, hermano, que Dios se agrade de personas que corren, y usted lo puede ver en internet, corren a un tambo con agua donde está una persona metida en ese tambo en ropa interior, a beber del agua porque está derramando la unción la persona ahí en el agua? ¿Usted cree que a Dios le agrade algo así? Que a Dios le agrade que haya personas que se endiosan, porque los hay, hermanos. Personas que ya no dependen de lo que la palabra de Dios nos dice. Están dependiendo de lo que el profeta, el apóstol escribe en su libro. Nos falta discernimiento, hermanos. Gente que incluso hubo envenenados, gente intoxicada, hermanos, porque salieron corriendo de una iglesia al patio a comer zacate porque les dijeron que tenían que hacerlo. Gente que saca amuletos, hermanos, porque esos son amuletos en los altares. Vamos aquí en Chihuahua, hermanos, el manto consagrado, la rosa de no sé dónde, la astilla de la cruz de Cristo, puros amuletos, hermanos, que nada tienen que ver con el evangelio. ¿Por qué? Porque nos falta el Espíritu Santo. Nos falta el... Hermanos, hay tantas cosas tan aberrantes, hermanos,
En la Edad Media, hermanos, esto no es de ahorita, en la Edad Media se vendían frasquitos, hermanos, escuchen, con leche de los senos de la Virgen. Y la gente iba y los compraba. Y esto es historia, hermanos, no crean que me lo estoy sacando de la manga, hermano, mi manga está ahí. Ahí está la historia. Y ahorita, hermano, quizás no nos vendan los frasquitos esos, pero nos venden el libro de la revelación de no sé quién, el libro de fulano, el disco de sutano, el disco de mangano, el disco de perengano. Y de repente, hermanos, no digo que los que se dedican a la música cristiana no tengan derecho. Lo que sí digo, hermanos, es que debemos de escudriñar las canciones que cantamos, las canciones que tenemos. De repente, hermano, no nos damos cuenta, pero estamos cantando cosas que no alaban a Dios. De repente, hermanos, estamos cayendo en prácticas que no alaban a Dios. Hace años me tocó escuchar una canción que se llamaba El Superritmo. Nada que ver con el Evangelio. Nada que ver con el Evangelio. Y estaba cantándose en un culto. Y se cantó culto tras culto. Incluso le hicieron el canto lema de un campamento. Necesitamos, hermanos, la dirección del Espíritu Santo. Saber qué es lo que a Él le agrada a Dios. Para que sabiéndolo, evitemos caer en cosas que ofenden su santidad, que transgreden su palabra. Dice la palabra del Señor, versículo 14. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, para despertar mientras tenemos tiempo. Dice la palabra del Señor que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, y estaremos con el Señor en el aire. Pero también la palabra del Señor nos habla, hermanos, de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. La Biblia dice, hermanos, que a la medianoche todas cabecearon y durmieron. Y entiéndase por medianoche, hermanos, el tiempo más oscuro, la hora más oscura. Por cómo están las cosas, hermanos, si no estamos en la medianoche, proféticamente hablando, estamos acercándonos mucho. Y la palabra del Señor dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Pero ¿sabe qué, hermano? La Biblia dice que todas cabecearon y se durmieron. Cuando se oye la voz, despiertan, empiezan a arreglar sus lámparas. Y unas de ellas, 5 de ellas, tenían aceite en vasijas aparte y llenaron sus lámparas y las encendieron o las mantuvieron encendidas para esperar a que llegara el novio. Las otras no tenían consigo aceite y sus lámparas estaban apagándose. Así que fueron a buscar aceite, pero cuando regresaron las puertas se habían cerrado. La cosa es, ¿qué tan llena está tu lámpara? ¿Qué tan llena está tu lámpara? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Eso ya no es cuestión de Dios directamente. Es cuestión tuya,
Por supuesto de Dios, pues Dios es el que llena la lámpara. Pero Dios no va a llenar una lámpara que no se le presente a Él. La cosa aquí es, ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué tan despiertos estamos? Porque la palabra del Señor dice, bienaventurado el siervo, al cual cuando su Señor llegue, lo encuentre velando. No dice que lo encuentre dormido, dice que lo encuentre velando. Hoy, hermanos amados, necesitamos con urgencia la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, porque muchos en la iglesia duermen, muchos se han dormido en sus laureles, muchos se han dormido en que ya son salvos, en que ya son cristianos, en que tienen años en una iglesia, en que están yendo y participan de esto, participan de aquello, y trabajan en esto, y trabajan en aquello, y sirven en la música, y sirven en la enseñanza, y sirven en la predicación de la palabra, y hacen muchas cosas en el nombre de Jesucristo. Siendo, amado hermano, que desafortunadamente esto puede ser también un engaño para nosotros mismos. Y quiero ser claro y explicarme claramente para que usted sepa de qué estoy hablando. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante, que habrá personas que vendrán delante del Señor y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y entonces les declararé, dijo Jesús, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuche eso, porque son palabras fuertes. Ellos están hablando, amados hermanos, de obras buenas. Para mí son obras buenas. Predicar la palabra es algo bueno. Sanar enfermos es algo bueno. Hacer obras de caridad es bueno. Y ellos dicen, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre sanamos a muchos enfermos? ¿En tu nombre? Nunca los conocí. Hermanos, hoy necesitamos despertar. Y ese despertar en la iglesia no va a venir a menos que sinceramente busquemos la presencia de Dios para nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y esto no depende del pastor. Esto no depende de la familia del pastor. Esto no depende de la familia X o Y del templo. Esto depende de cada uno de nosotros. Cada uno. Necesitamos buscar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Porque de otra manera no vamos a poder despertar. No nos vamos a poder levantar. Ahora, escuche cómo dice el versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. O levántate de los muertos. No dice levántate de los dormidos. Eso me llama mucho la atención. Siempre he creído que si algo está escrito en la Biblia, por algo está. Siempre he creído que si una coma, un punto, un acento, un signo de interrogación, de exclamación, está en la Biblia, por algo está. No está ahí de oquis. No fue porque el escritor, el traductor o el escritor original o los que trabajaron en las revisiones de la Biblia se les ocurrió. Dios estableció, Dios dio su palabra y Él nos la hizo llegar a nosotros. Y si algo está en la Biblia, por algo está. Y dice, levántate de los muertos. Pregunto, ¿qué fue lo que hizo que Adán y Eva tuvieran vida? ¿No fue el espíritu que Dios sopló en ellos? Dios sopló aliento de vida. Dios dio vida al hombre por su espíritu. Ahora nosotros necesitamos la vida que el Espíritu Santo puede infundir a nuestras vidas para podernos levantar, para poder seguir adelante,
para poder caminar bajo su gloria, bajo su gracia, para poder nosotros, hermanos, edificarnos a nosotros mismos y edificar a otros. Necesitamos al Espíritu Santo. De otra manera, hermanos amados, no podremos ser arrebatados. Escuche lo que estoy diciendo. Y usted me dirá, no, ya está diciendo herejías. Hermanos amados, la palabra del Señor es clara. Él es el sello que nos identifica como hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay sello. ¿O sí? Mire, dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa el día que aceptamos a Jesucristo. Pero permítanme hacer esta comparación, que quizá para algunos no será la más correcta, pero quiero ejemplificarlo de esta manera. Hace años, y se los he testificado, una persona fue al Cerezo, a la penitenciaría, a hacer una visita, pero él es muy moreno, su piel es muy oscura. Le pusieron un sello en la parte de la mano, en la parte de arriba de la mano, en la muñeca, en el antebrazo por aquí. Pero al ser él muy moreno, cuando iban saliendo, el sello no se le veía. No se veía el sello en su piel, por lo moreno que él es, lo oscuro de su piel. Y ya no lo querían dejar salir. Y luego está alto, y luego está así medio fornidón. Y pues no sé, le vieron cara de, como decimos acá en Chihuahua, de malandro, ¿eh? Y no lo querían dejar salir. ¿Por qué? Porque no se le veía el sello. Yo te pregunto, ¿cómo está tu sello? ¿Cómo está nuestro sello en esta tarde? En esta noche ya. Si Jesucristo viniera hoy, si la final trompeta sonara en este momento, ¿estarías tan despierto como para escucharla? ¿Serías levantado en esta noche? ¿O tendrías que salir corriendo a comprar aceite para tu lámpara? ¿O tendrías que salir corriendo para que volvieran a remarcar el sello en tu mano? ¿Cómo está en esta noche ese sello en nuestras manos? Ese aceite en nuestras lámparas. ¿Qué tan despiertos realmente estamos? ¿Nos hemos dormido en un ministerio? ¿Nos hemos dormido en un trabajo que hacemos? ¿Nos hemos dormido en una membresía nominal? Soy cristiano de las Asambleas de Dios o de X o Y denominación. Soy diácono de alguna iglesia. Soy pastor. O como se estila ahorita, ¿verdad? Apóstol, profeta, querubín, serafín. ¿Cómo está el aceite en nuestras vidas hoy? ¿Cómo está nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él? Permítame. Hoy necesitamos, hermanos, despertar, darnos cuenta realmente de qué tan llenos o qué tan vacíos están nuestras lámparas, nuestros depósitos. Hay una cuarta razón, hermanos, por la que necesitamos al Espíritu Santo. No me queda mucho tiempo, así que voy a tratar de exponerlo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 12. Yo tenía conflicto con esto y finalmente voy a hablar de esto. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso,
necesitamos al Espíritu Santo. Porque no somos más fuertes que Él. No somos más fuertes que Satanás. No somos más fuertes que sus demonios. No lo somos. Usted podrá decir, está vencido, está derrotado, yo vivo en victoria. Gloria a Dios, qué bueno. Si usted vive en victoria sobre Satanás, qué bueno. Si usted vive en victoria sobre su carne, qué bueno. Pero los que no, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo que nos llene, que nos sacie, que se mueva con poder en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para poder vencer la tentación, para poder vencer al maligno, para poder vencer a Satanás. Y usted dirá, es que Jesús lo venció. Sí, Jesús lo venció en la cruz. Ahora le toca a usted y me toca a mí vencerlo en nuestro día a día. Eso es algo que tenemos que entender y que muchos no han entendido. Que a Satanás se le tiene que vencer todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que luchar. Todos los días nos tenemos que esforzar. Todos los días tenemos que hacerle frente a nuestra propia carnalidad. Y no podremos hacerlo si estamos vacíos. En nuestras vidas necesitamos al Espíritu Santo. En nuestro corazón necesitamos al Espíritu Santo. Para que domine nuestra carne, para que domine nuestras debilidades y sean fortalecidas nuestra alma, nuestra vida, sea fortalecida por el Espíritu de Dios. Porque de otra manera jamás podremos vencer. De otra manera jamás podremos decir estamos en victoria. Y a lo mejor usted lo puede decir si quiere. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente estás en victoria? O todavía se te hacen las orejas así cuando oyes un chisme. O todavía se te sale una mentirijilla piadosa. O todavía te dan cambio de más en la tienda y te lo quedas porque gloria a Dios ya me bendijo el Señor. O todavía pasa una mujer y se te van los ojos. O todavía te importa más un partido de fútbol que un culto. Y podemos seguir. Y seguir, y seguir. Es que no vine al culto porque llegó visita. Llévatelos al culto. ¿Quién quite y Dios los salve junto contigo? Es que no vine al culto porque X cosa. Somos a veces tan débiles que no podemos darnos cuenta de cuán grande es nuestra debilidad. Y hay una batalla, hay una lucha real. Muchas veces no lo entendemos. Y si lo entendemos, a veces somos engañados por nuestra propia negligencia. Mis amados hermanos, vaya esta palabra de parte de Dios a su corazón y a mi corazón y encuentre un lugar donde germinar y echar fruto. No podemos depender de nuestras propias fuerzas. No podemos hacer a un lado o minimizar la presencia o la importancia de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Por algo, Jesús dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos. Por algo Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dijo él, el Espíritu Santo no vendría. ¿Qué tan importante era que el Espíritu Santo descendiera? Que Jesús dijo, si no me voy, no va a venir. Les conviene que yo me vaya. La razón de este mensaje, hermanos, creo yo, es que Dios quiere que estemos preparados. Él viene pronto.
Y porque Él viene pronto, nuestras lámparas deben de permanecer encendidas. Y si no están encendidas, es tiempo de encenderlas. Y si están encendidas, es tiempo de agregarle aceite a nuestra lámpara. Maranata, hermanos. Maranata. ¿Quiere cerrar sus ojos? Ahí donde usted está. A lo mejor está allá en su casa, en su sala, en su cocina, en su recámara. A lo mejor los niños están jugando. Tal vez alguien por ahí está viendo la televisión mientras usted está con el celular viendo esta transmisión. Yo le invito para que ahí donde está cierre sus ojos y oremos. Espíritu Santo, aquí estamos, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, cuán grande es nuestra necesidad de tu presencia. Señor, necesitamos un derramamiento genuino de tu Espíritu Santo, Señor. Por mucho tiempo se predicó un avivamiento, Señor, y lo único que se avivó fueron nuestras emociones. Lo único que se avivó, Señor, fue un mover en el corazón de la gente que fue efímero, Señor. Y estamos viendo con tristeza, Señor, con mucha tristeza vemos que se ha descuidado la comunión con tu Espíritu Santo, Dios. Hemos dejado de lado por mucho tiempo, Señor, la búsqueda de tu presencia. Y yo quiero pedirte perdón, Señor. Primero a título personal y luego a nombre de la iglesia que has puesto delante de mí para ser pastoreada, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, por hacerte el desdén que te hemos hecho. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Espíritu Santo, derrama tu presencia sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi familia, sobre mí. Permite que tu gloria, Señor, sane todas las heridas. Que tu gloria, Señor, levante, despierte nuestro espíritu, Señor, y empecemos a buscarte. Y empecemos, Señor, a clamar por un verdadero derramamiento de tu Espíritu Santo sobre nosotros, una verdadera llenura de tu Espíritu. Sana nuestra tierra, Señor. Despierta nuestro espíritu y enséñanos a luchar, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Dios. Fortalécenos, Padre, para la batalla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Señor. Y necesitamos entender, Señor, cuán grande es tu poder para sacarnos adelante, para darnos verdaderamente la victoria, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre todo aquel que pudiera estar, Señor, recibiendo esta palabra a través de esta grabación, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Dios, llene nuestras vidas. Y la gloria de tu nombre, Señor, se manifieste en tu iglesia, en todo el mundo, Señor. Despiértanos, prepáranos, Señor. Ayúdanos a evitar, Señor, ser engañados. Ayúdanos a comprobar lo que sea agradable delante de ti, para que no participemos de las obras de las tinieblas, Señor, y mejor las reprendamos, Padre. Ayúdanos a pelear la buena batalla, a acabar la carrera, a guardar la fe. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, estamos en tus manos. Danos dirección, danos de tu gracia, danos el poder, Señor.
Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor, hermanos, verlos el viernes en el templo. El domingo en el culto. Este sábado, hermanos, para los que están viendo que son de la congregación, no vamos a estar nosotros, tenemos un compromiso este sábado, entonces no vamos a poder estar para hacer los trabajos que se están haciendo en el templo, pero nos vemos el domingo con el favor de Dios a las 11 de la mañana. Dios les bendiga, Josué, Dios les bendiga. Qué bueno que se conectaron desde donde están, en Guanajuato, si mal no me acuerdo. Dios les bendiga a todos mis hermanos, Dios los guarde. Y hermanos, estemos orando por la nieta de nuestra hermana Lupita. Estemos orando por Peniel, hermanos, que el Señor se siga glorificando en Peniel. Creemos, hermanos, que estamos teniendo avances significativos en Peniel, pero también estamos viendo, hermanos, que el enemigo no se quiere quedar con los brazos cruzados y no se va a quedar con los brazos cruzados, hermanos, así que tenemos que estar orando que Dios se siga glorificando. Que Dios los guarde, mis hermanos. Los esperamos el próximo miércoles con el favor de Dios. Yo creo que ya vamos a estar en Urbi una vez más. Ahorita les repito, pues no pudimos ir por razón de que yo ando malón de la garganta y por respeto a mis hermanos y pues por cuidado de mi salud, ¿verdad? Pues no fuimos, pero la próxima semana con el favor de Dios espero ya estar mejor para estar en Urbi. Como cada miércoles a las 7 de la tarde. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos con el favor de Dios. Cuídense mucho. Y cuidado con los dulces, hermanos. Miren, por ahí anda un video que compartimos, hermanos, respecto a las pastillas de fentanilo. Para que tengan cuidado con sus hijos, mis hermanos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Los esperamos este domingo, hermanos. Este viernes a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde. Es el culto de oración en el templo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y ahí nos vemos.